Continuamos en la plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en Ecuador y ahora acompañados por Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Ecuador. Muy buenos días, Jorge, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar aquí en esta importante conferencia donde se están tocando estos temas para la reducción de riesgo en casos de desastres. Ahora, se habla mucho de la reducción, de la resiliencia. Parecería que el enfoque es hacia estructuras, hacia reordenamiento urbano, como patrimonio, inclusive algo muy tangible. Y las personas, ¿cómo ligamos estos temas con el mandato del Fondo de Población? Sí, evidentemente el tema de reducción de desastres es muy amplio. Es muy amplio, lo que tú has mencionado es cierto. Hay temas como reducción de riesgos en estructuras, en infraestructura, en hospitales, etc. Pero no debemos olvidar que el objetivo final son las personas. Las personas sufren los desastres, hay que mitigar los riesgos en ellas. Y el Fondo de Población tiene mandatos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con que en situaciones de emergencia la violencia basada en género se incrementa. Esto se fue demostrado en el terremoto de Haití, por ejemplo, donde hubo un incremento de la violencia basada en género, donde hubo un incremento de la tasa de embarazo adolescente en los albergues, donde hubo una caída del suministro de métodos anticonceptivos, porque una mujer que está usando métodos anticonceptivos se le cae la cadena de suministro. ¿Y qué hacemos? Y también un paso muy importante, no nos olvidemos de las personas gestantes. Las mujeres gestantes que están en esta situación de un desastre tienen que estar preparadas para saber qué van a hacer, cuál va a ser su atención, y nosotros como sistema de salud hay que ver suministros para ellas, atención para ellas, prioridad para ellas. Me gustaría irme un poquito atrás en esta cadena, porque si hablamos de preparación, de fortalecimiento de la resiliencia, tal vez primero tendríamos que hablar de empoderamiento de la mujer, empoderamiento de las personas para poder gestionar y lograr reducir su vulnerabilidad. Exactamente. Lo primero que hay que hacer en el tema de empoderamiento es el conocimiento. El conocimiento de qué hacer ante una situación de desastres, qué mecanismos existen, gubernamentales o no gubernamentales, de superación de este riesgo de desastre y de esta circunstancia. Las mujeres y los jóvenes como agentes de cambio también, no solamente como sujetos de atención y protección, sino como agentes de cambio. De qué manera los jóvenes, las mujeres, todos nosotros podemos contribuir, y eso es parte de la resiliencia. No solamente somos receptores, tenemos que ser actores en esta situación. Acciones ya puntuales, ¿qué es lo que estaría haciendo el Fondo de Población, tanto en Ecuador como en otros países de la región? La política, en primer lugar, el Fondo de Población, como su mandato lo exige, es levantar información rápida sobre la situación de la población ante un desastre. Es muy importante para toda la fase de planeamiento saber, por ejemplo, cuántos niños existen, saber cuántas mujeres existen, cuántos adolescentes existen, cuántas mujeres están gestando en ese momento. Entonces, esos cálculos son importantes y tenemos las herramientas, tenemos las bases de datos nacionales que te pueden suministrar información rápida en ese punto para el planeamiento. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es el trabajo y la participación comunitaria, que a veces nos olvidamos de que los sujetos de derecho, las personas, están organizados o deben estar organizados en redes de mujeres y de jóvenes, y hay que darle soporte a esas redes para que trabajen y sean actores, no solo receptores. Y en activar mecanismos de protección gubernamentales o no gubernamentales, estamos trabajando ante los desastres en mejorar los sistemas de atención a la salud sexual y reproductiva. Jorge, estuve revisando entre el cúmulo de presentaciones, ponencias que hay en la plataforma regional. Me pareció particularmente interesante, y por lo cual insistí que nos regalaras estos momentos,
esta presentación, este testimonio que viene a dar el Fondo de Población. Cuéntanos un poquito qué es lo que están presentando en este foro. Sí, bueno, específicamente se ha presentado una experiencia que se llama Convivir sin Violencia. Y Convivir sin Violencia fue una experiencia que se realizó acá en el Ecuador en el periodo de inundaciones de 2008, donde por fenómenos meteorológicos en la costa ecuatoriana hubo cerca de 50.000 personas en albergues. Entonces se hizo, en colaboración con el gobierno, el trabajo dentro de los albergues para que las personas estén capacitadas en prevención de violencia, promover que la violencia no es natural en las emergencias. La violencia es una violación a tus derechos. Y en segundo lugar, los mecanismos a los cuales pueden recurrir las personas en caso de, por ejemplo, violencia sexual, y establecer los mecanismos de protección específicos. Eso fue una experiencia muy interesante que se presentó, y se presentó como un mecanismo no solamente de los gobiernos o del gobierno, sino como un mecanismo de participación. O sea, no podemos hacer prevención de riesgo y resiliencia en un solo sentido. Claro. Tiene que haber en dos sentidos. O sea, que habría que romper como este círculo vicioso de el desastre puede detonar violencia, y podríamos decir que la violencia puede detonar una situación de desastre, de descomposición social. Exactamente. Entonces, para eso es importante la participación de la comunidad, la participación social, y tiene que hacerse en dos sentidos. No en el sentido solamente de la protección o mecanismos de protección, sino el mecanismo de la participación. Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ecuador, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por este espacio. Sí, gracias.